Mi hermano Mario Alexander Arenas Garzón, él era un muchacho de 32 años en el momento de su desaparición. Él era el menor de 7 hermanos, él era el que vivía con mi madre. Pues de hecho nosotros le decíamos que era el chico bombril porque nunca dejaba a mi mamá para nada. Y un 2 de enero del 2008 salió de mi casa del barrio en Suacha. ¿Por qué estaba él conmigo? Porque había tenido problemas con mi mamá y él permanecía un tiempo con mi mamá y un tiempo con nosotros. Cuando peleaba con mi mamá se iba para donde nosotros y así. Había estado bravo con mi mamá, entonces él había estado esos días con nosotros. Él de repente se fue nos dijo que se iba para donde mi mamá, le llevaba 70.000 pesos para ayudas del arriendo, pero él nunca llegó. Donde mi mamá él nunca llegó, nunca llegó. Pasó el tiempo, pues obvio mi madre toda desesperada y nosotros pues estuvimos averiguando por él, pero en ningún lado nadie nos daba razón de él, hasta que el 24 de agosto del 2008, por medio de un hermano que me llamó y me preguntó sobre Alex. Entonces yo le dije que no, que Alex no había vuelto a aparecer. Entonces él me dijo, uy hermana, lo que pasa fue que me hicieron una llamada, había sido una tía mía que estaba viviendo en Chiquinquirá y curiosamente ella fue la que escuchó ese día la noticia en la cual estaban citando a mi papá o a mi mamá que se presentaran en Bucaramanga probablemente para reconocimiento del cuerpo de su hijo. Pues mi tía se alteró tanto que ella no encontró teléfonos ni nada. El único teléfono que encontró como así como a la mano fue el de mi hermano en Los Llanos, y a él fue que llamó y le contó lo que había escuchado. Así fue como mi hermano, pues él me llamó y me contó todo lo que había pasado, que él habían llamado. Y bueno, nosotros nos pusimos inmediatamente a mirar a ver qué podíamos hacer, porque pues nosotros somos de escasos recursos y estábamos mal en esos días. Resultó que mi mamá me le dio un preinfarto, entonces ese día no pudo viajar. Como ella no pudo viajar ese día, viajaron hasta el otro día, que mi mamá salió del hospital y más sin embargo así enferma se fue. Y llegaron a Bucaramanga junto con mi hermano y una hermana, pero desafortunadamente pues en Bucaramanga nunca pudieron hacer nada. Ellos llegaron allá y lo que les dijeron a ellos allá fue que fueran a medicina legal. En medicina legal fueron y no les dejaron ver fotos ni les mostraron nada, o sea, todo era como un misterio, todo raro ahí. Les entregaron a ellos un papelito solamente en el que decía la hora de la muerte, pero nunca decía cómo ni nada. Ellos se fueron para la fiscalía, de ahí los mandaron que se fueran para el cementerio, que en el cementerio les informaban. Eso era algo que yo había peleado duro con mis hermanos, porque yo le decía, pero ustedes, ¿por qué más bien no se dirigieron a otra parte o averiguaron primero bien las cosas? Entonces ellos dijeron que no, porque pues, o sea, lo primero era algo que ellos nunca habían vivido eso. Entonces resultó que ellos fueron por allá, ahí en el cementerio fue donde les dijeron a qué fiscalía tenían que dirigirse. Y en ese trayecto que fueron ellos a la fiscalía, ¿cuál sería la sorpresa de mi hermano y de mi hermana y de mi mamá cuando vieron que la fiscalía era, pero en un batallón militar? Entonces, más sin embargo, mi hermano entró porque no dejaron entrar sino a mi hermano, pero no pudieron hacer nada porque no había fiscal. Entonces entonces les dijeron que dejara el número telefónico y que en cualquier momento lo llamaban, cosa que nunca sucedió porque como estaban en paro, entonces nunca sucedió eso.
Entonces, pues ellos se vinieron sin haber hecho nada. Así fue como ya entonces yo, junto con mi madre, nos pusimos a hacer cartas. Mandamos una carta a la personería, mandamos una carta a la Defensoría del Pueblo en Bogotá, pidiendo que por favor nos orientaran o nos ayudaran cómo podíamos traer el cuerpo de mi hermano, ¿sí? Pero nosotros totalmente ignorantes de qué era lo que había pasado. Bueno, la sorpresa fue cuando nosotros pasamos esos papeles y nos mandaron de la Defensoría del Pueblo, nos aceptaron la petición que nosotros hacíamos de traer a mi hermano de Bucaramanga hacia acá, y ahí fue donde nos dijeron los problemas que habían con Alex, que ya fue cuando nos dijeron que él había muerto en combate, que él tenía un problema, que había muerto en combate, y que era mejor que viajáramos y averiguáramos personalmente qué era lo que había pasado. Que para eso nosotros necesitábamos obligatoriamente un abogado. Fue algo que yo en esos momentos yo le decía a mi mamá, pero nosotros, ¿por qué vamos a necesitar a un abogado? Si nosotros sabemos que, sí, que Alex no estaba delinquiendo ni nada de eso, pues nosotros, ¿por qué vamos a necesitar de un abogado? Más sin embargo, en la misma Secretaría de Gobierno nos contactaron con mis abogados, ¿sí? Con los abogados de Minga, que son mis abogados, y ahí fue donde nos dijeron que curiosamente de allá mismo, de Santander, habían 4 muchachos que eran de Soacha y que los habían matado. Ahí fue donde nosotros empezamos ya a sospechar cosas. Bueno, llegó el 16 de diciembre, cuando ya obtuvimos papeles, ya habíamos pasado cartas, habíamos hablado y todo. Y el 16 de diciembre me autorizaron para ir a Bucaramanga para poder traer a mi hermano y para averiguar en realidad qué era lo que había pasado. La sorpresa fue cuando lo primero, no autorizaron sino a una sola persona a viajar, me tocó viajar a mí sola. Llegué a Bucaramanga y en Bucaramanga me atendieron, me tocó pasar esa noche ahí en un, ¿cómo se llama? En un de Bucaramanga, donde paran los buses, en el paradero de los buses de Bucaramanga, porque yo no conocía nada. A las 6 de la mañana me salí para encontrarme ahí afuera en el parqueadero con el abogado, y ya fue cuando nos fuimos a hacer la diligencia. Cuando llegamos allá al batallón, en efecto, era ahí donde me tocaba llegar a hablar, y ahí fue cuando me atendió la doctora. Ella en ningún momento me dejó entrar al abogado, siempre me tocó estar sola ahí, y ahí fue donde yo me empecé a enterar de lo que estaban diciendo de mi hermano, que él había sido un guerrillero, que había estado en combate. Yo le preguntaba a la doctora, porque yo, en mi ignorancia, yo simplemente me guiaba por lo que yo veía en películas, y yo le decía a la doctora, doctora, pero si mi hermano estaba en un combate, yo quiero saber cuántas personas mató mi hermano, o con cuántas personas estaba mi hermano. La sorpresa fue cuando la doctora me dice, no, él no mató a nadie, y tampoco estaba con nadie, él estaba solo. Entonces, bueno, yo la escuchaba y analizaba, pero completamente ignorante yo de saber qué estaba pasando. Cuando ya me mostró ella la foto, lo primero que ella me empezó a mostrar a mí fue una mesa larga donde hay una cantidad de armamento. Y ella me empezó a mostrar foto por foto, y primero me mostró una foto donde había un rifle. Y ella me dijo, ¿tú sabes qué es esto? Entonces yo lo miré y yo le dije a ella, sí, ese es un rifle. Entonces ella me dijo, ¿qué marca? Entonces yo le dije, no,
No, no señora, yo no lo sé. Y se quedó callada y me pasó otra foto y había una granada. Entonces esa granada era así gordita pero lisa. Entonces yo le dije a ella, ah sí, esa es una granada. Entonces ella me dijo, ¿y tú por qué sabes que es una granada? Entonces yo le dije, porque yo las he visto por televisión, en las películas, ¿sí? Entonces yo sé que son así y hay otras que tienen cuadritos. Entonces por eso yo sé que esa es una granada. Bueno, yo no sé, de un momento a otro me empezó como a acelerárseme el corazón y yo dije, esta señora, ¿por qué me estará preguntando eso? Y ya me mostró otra y me dijo que si yo sabía qué era eso. Entonces yo le dije, no, creo que es una metralleta, ¿sí? Le dije yo así, entonces me dijo, ¿qué marca? Entonces yo le dije, no, yo no sé. Yo no recuerdo si ella me dijo si es una metralleta. No, ese pedazo no lo recuerdo. Yo recuerdo que ella me dijo que era una mini Uzi, me dijo una mini Uzi, dijo ella. Entonces llegué y le dije yo, venga doctora, hágame un favor. Y su merced, ¿por qué me está preguntando a mí eso? Entonces llegó y me dijo, porque es que este era el armamento que tu hermano tenía. Entonces me pasó una hoja así larga. Cuando yo veo todo ese armamento, pues yo me agarré la cabeza y yo le dije, ay, doctora, ¿todo eso tenía mi hermano? Entonces ella me dijo, sí. Entonces, bueno, yo no sé, como que a mí yo decía, pero ¿cómo iba a cargar él tanta cantidad de cosas? Entonces yo le dije a ella, entonces ya ella me mostró una foto, me dijo, vas a ver esta foto y me dice si es tu hermano. Ya me mostró la foto y cuando ella me mostró la foto, pues sí, yo lo vi inmediatamente, yo lo reconocí, sí, doctora, él es mi hermano. Entonces llegó y me dijo, le dije yo, doctora, pero yo quiero que su merced me diga mi hermano qué era, porque que yo recuerde, mi hermano se iba a regalar al ejército y el ejército nunca lo recibió, porque sí, hacía como unos 3 o 4 años habían estado mal de trabajo y él junto con mi hijo mayor, que también me lo mataron, pero no en falso positivo, pero también me lo mataron, ellos se iban a regalar al ejército, que como no había trabajo ni había nada que hacer, pues se iban a regalar al ejército y el ejército no lo recibió. Él le dijo a Alex que Alex no lo recibía porque tenía una cara de borracho que no podía con él. Y a mi hijo le dijo que él era muy chiquito y que el rifle era el que lo llevaba a él. Entonces no lo recibió. Entonces yo le expliqué eso a la doctora y le dije mi hermano qué era. Entonces llegó y me dijo, él era un guerrillero. Entonces yo le dije, ¿un guerrillero? Pero eso no es cierto. Eso no es cierto, él no era un guerrillero. Bueno, me dijo cuando llegué, le dije yo, entonces ¿cuántas personas mató mi hermano? ¿Qué? Dijo, no, él no mató a nadie, él no mató a ninguno. Según el embalaje, sus manos que estaban libres de pólvora, ¿sí? Pues imagínate, yo dije, ¿qué será embalaje? No tenía ni idea qué será embalaje, qué será. Bueno, entonces ya como que ya empecé como yo como a explotar y todo, entonces ya le dije, doctora, dígame una cosa, yo no sé si es que tengo nervios o acá está haciendo mucha calor, pero lo que yo siento es que yo estoy que sudo, yo estoy con esta blusa y yo estoy que sudo y no me explico. Mi hermano, ¿por qué se le ve la sudadera y por qué tiene encima ese camuflado? No, es que no sé, o sea, porque yo sé que esos camuflados pesan mucho. Ahí mismo me dijo, ¿y tú por qué sabes que esos camuflados pesan? Entonces le dije yo, porque yo soy costurera y allá donde yo trabajo hacemos solamente arreglos y allá van muchos soldaditos a que les pongamos las insignias
o les cojamos o algún arreglo tenemos que hacerles casi siempre a esas chaquetas. Por eso es que yo sé que pesan. Entonces ella apenas me miraba y como que hacía así. Entonces le dije yo, y viendo, si mi hermano estando así, yo no me explico, porque la verdad, doctora, nosotros los arenas somos muy impulsivos. Y si yo me veo en peligro, doctora, me da pena, pero yo estoy segura de que yo hubiera utilizado alguna de esas cosas. Y mi hermano no hubiera sido la excepción. Yo estoy segura de que él hubiera utilizado alguna de esas cosas. Entonces simplemente me miró y no dijo nada. Le dije, doctora, mi hermano, ¿cómo hizo para llevar toda esa cantidad que su merced me está mostrando? Porque es que eso es harto. Entonces yo quiero saber cómo hizo mi hermano para llevar eso. ¿O qué pertenencias tenía mi hermano en ese momento o qué? Entonces me muestra ella una morrala pequeña que simplemente decía, simplemente estaba como ELN, pero era una mochila pequeña, de esas mochilitas que son como de meterse en así terciaria, que tenía eso. Entonces yo dije, ¿y dónde más llevaba el resto de armamento? Porque es que eso era mucho armamento lo que había ahí. Entonces ella me dijo, tú estás como muy preguntoncita. Entonces yo le dije, qué pena, doctora, si de pronto soy grosera, pero lo que pasa es que no me parece, o sea, yo no sé, como que a mí no me parece que sea cierto lo que me están diciendo. Doctora, hágame un favor, ¿de cuántos tiros murió mi hermano? Y me dice ella, no, él murió de un pepazo, a menos de 40 centímetros. Entonces digo, mi reacción fue, ¿cómo así? Yo pegué el grito, ¿cómo así? ¡Ay, Dios mío! Entonces ella se quedó mirándome y no dijo nada, entonces ya se quedó callada un buen rato. Entonces ya me quedé mirando yo bien la foto y yo le veía a él acá algo, ¿sí? Pero no sabía qué era, pero le veía algo raro, ¿sí? Yo por más de que miraba la foto no. Entonces le dije, doctora, ¿qué es lo que tiene mi hermano acá que es que yo no le veo? Entonces ella me dijo que eso era un tatuaje, me dijo que un tatuaje. Entonces yo le dije, un tatuaje, pero si es que nosotros no somos de tatuajes y mi hermano no tenía nada en su carita. Entonces ella me dijo, no, ese es el tatuaje que deja ¿cómo se dice esto? Bueno, la bala, ¿sí? Aunque eso tiene otro nombre, ¿sí? El proyectil fue que me dijo, el proyectil. Ella dijo, esa es la marca que deja el proyectil cuando sale, porque él salió. Le dije, ya. O sea que entonces, ¿por dónde fue el tiro? Entonces ella me dijo, acá, el pepazo fue por aquí y le reventó ahí. Entonces le dije yo, doctora, a mí me parece tan raro que mi hermano está en un combate, mi hermano está solo, mi hermano carga toda esa cantidad de armamento, mi hermano tendría que estar muy acalorado porque en las fotos que su merced me está mostrando se ve que hay un rayo del sol. Yo no me explico, mi hermano, ¿cómo hizo eso? Yo no me lo explico. Entonces ella me dijo, eso es reserva del sumario. Yo no sabía qué quería decir reserva del sumario. Cuando ella me dijo, pero tú no te puedes llevar el cuerpo de tu hermano. Entonces le dije yo, ¿por qué no me lo puedo llevar, doctora? Si yo tengo aquí las autorizaciones que le estoy entregando a su merced, entonces me parece que, ¿por qué no me lo puedo llevar? Entonces me dijo, ¿a ti no te han enseñado que los cuerpos de los difuntos se dejan descansar en paz? Entonces yo le contesté, sí, doctora, a mí me han enseñado eso, pero ellos van a descansar en paz cuando estén cerca a la familia, cuando yo me lo pueda llevar y cuando yo descubra la verdad qué fue lo que pasó. Entonces ella me dijo, ¿y de qué verdad estás hablando? Le dije, no sé, no, es que no lo sé.
porque yo veo cosas raras. Lo cierto fue que, bueno, ella siguió que no me lo querían entregar. Así duramos desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde ahí hable y hable, hasta que por fin a las 3 de la tarde hizo una llamada, no sé a quién sería, y decidió entregarme el cuerpo de mi hermano. Así fue como yo pude traer el cuerpo de mi hermano y darle cristiana sepultura el 18 de diciembre del 2008, en el cual fue donde ya empezamos a investigar nosotros también y a darnos cuenta de que mi hermano simplemente había sido víctima igual que los otros muchachos de Soacha. Ya me presentaron el doctor Escobar, Fernando Escobar, que era el personero de Soacha. A mí me dijeron que tenía que ir a pasar el denuncio allá, y allá fue donde yo conocí las otras madres de Soacha. Ahí fue donde nosotros nos enteramos de cuántos muchachos habían muerto, supuestamente también guerrilleros. Desde ese tiempo para acá nosotras empezamos a trabajar, una que otra a averiguar, y empezamos a atar cabos y empezamos a darnos cuenta de que no había sido ningún combate, que todo esto había sido cuestión del ejército para quedar el bien y hacer quedar mal a los muchachos, que en ningún momento. Yo siempre le dije a mi madre: mamá, vamos a pelear hasta que descubramos, hasta que nos digan quién fue la persona que mató a mi hermano. Desafortunadamente mi madre murió hace 3 años, no alcanzó a ver justicia. Mi hermano el 21 de febrero cumplió 8 años de su asesinato. Mi viejita no vio justicia, no alcanzó a ver justicia. Pero hoy en día le demostré a mi madre allá donde está, a mi familia, a mis hermanos y a la sociedad, de que Alex no había sido ningún guerrillero, que en los falsos positivos de Soacha es el primer crimen que los militares confiesan, que los militares dijeron: sí, nosotros lo matamos. Públicamente no han pedido perdón. El día que tuve la primera audiencia, que fue la imputación de cargos, el militar con el que fuimos a hacer imputación de cargos, que fue en Arauca, lo hicieron para beneficio de los militares, sin pensar también en las víctimas. Porque así como nosotras estamos luchando por todos estos casos, nadie lucha por nosotras, ¿sí? Hicieron este beneficio de los militares, pero ¿dónde quedamos nosotras? Nosotras no tuvimos plata para transporte, nosotras no tuvimos plata para poder ir a una audiencia. Yo tuve que valerme solamente de la responsabilidad y de la fidelidad de mis abogados, que eran los que venían y me decían: sucedió esto y esto y esto, me mantenían al tanto de todo, ¿sí? Yo no pude ir, solamente pude ir a Arauca, pero usted sabe cómo es de caro el pasaje hasta allá. Yo no pude ir a ninguna audiencia. A ellos les hicieron las audiencias en Arauca, en Bucaramanga. ¿Por qué? Porque eran militares activos, ¿sí? Entonces, para ellos todos los beneficios del mundo. Ahorita que los militares han confesado, me encuentro yo con la sorpresa de que un día escucho al señor Uribe decir: nuestros soldados, nuestros militares han tenido que declararse culpables de obligados.
Ay, Dios mío lindo, mire, yo he querido bregar a hablar con el señor Uribe y decirle al señor Uribe quién obligó a los militares a confesar el crimen de mi hermano. Si sería que de pronto nosotros tendríamos poder para meternos allá y hablar con ellos y decirles, bueno, van a confesar esto. No, no, porque no es así. Entonces, ¿con qué objeto este señor se atreve a decir eso? A los militares que confesaron, o sea, yo los perdono, yo los perdoné y los perdono. ¿Por qué? Porque es que pasa una cosa, que los militares que confesaron, en sí, ellos no fueron los que mataron a mi hermano, ¿sí? Ellos no fueron los que mataron a mi hermano. Ellos tuvieron que estar ahí haciéndole caso a ese mayor que los mandaba a ellos, porque es que acá hay algo que muy pocas personas lo saben y yo se los voy a decir. Estos soldaditos que estuvieron ahí presentes cuando mataron a mi hermano, este mayor, ¿qué hizo? Lo sacó de un batallón donde estaban en... Ay, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó el nombre. Bueno, como algo de medicina, que ellos están allá y ellos no pueden salir porque están como enfermos, como algo tienen, ¿sí? Sí, en cuarentena. Sí, algo así, en sanidad, ya me acordé. Ellos estaban en sanidad. ¿Qué hizo este señor? Lo sacó a ellos de allá. El señor que mató a mi hermano. Cuando mi hermano se les escapó, porque según ellos, según la confesión de ellos, mi hermano se les escapó de donde lo tenían, ¿sí? Hay una confesión de ellos en el que el viejo dice, este muchacho fue uno de los que más borracheras me costó, porque este muchacho no se emborrachaba con nada. Entre más tomaba, como que menos se emborrachaba. Tener el descaro de decir este asqueroso viejo, que fue el que más caro le salió. Cuando él se llevó el pelotón, él dice que les dijo a los del pelotón, ¿quién quiere disparar? Según la confesión de ellos, dijeron, ninguno aceptó. Entonces, como ninguno aceptó, él lo que hizo fue apenas bajarlo de la moto y ¡pum!, matarlo. Porque ese señor se lo llevó en una moto, ¿sí? El mayor ese lo mató. Al señor que mató a mi hermano, no lo he perdonado. Yo lo perdonaré el día que ese señor salga de frente y pida perdón. Pero un perdón que yo veo muy lejano, porque este señor dice que a él le da la misma que lo condenen por 1 que por 50. Entonces, ¿qué perdón va a pedir este señor? Nosotros decimos que nosotras queremos la paz. Estamos trabajando por la paz. Queremos la paz porque nosotras ya lloramos a nuestros hijos. Ya lloramos a nuestros hermanos, ¿sí? Para nosotros, la gente pobre, no hay justicia. Nosotras tenemos una compañera que está yendo allá a La Habana. ¿A dónde la han dejado hablar de los falsos positivos? Las víctimas que están yendo a La Habana, ¿a dónde han podido ellas hablar y decir, bueno, los puntos que yo traigo son estos y estos y estos? No, nada. ¿Por qué? Porque nos están llevando a las víctimas a rellenar una mesa que hay que simplemente rellenarla y que solamente van a hablar 2 personas a conveniencia de ellos nomás. Al proceso de paz le falta verdad y sin verdad no va a haber justicia. Este proceso de paz, esto es una farsa. Esto es
pedir plata, 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 una plata innecesaria que más bien deberían, para que haya un proceso de paz, esa plata que se está reuniendo, esa plata que recogen de allá, deberían de utilizarla en la gente que no tiene absolutamente nada. Un ejemplo, los niños guayú. ¿Por qué tienen que los niños guayú morir de hambre? Y el señor presidente dice, aquí no está pasando nada, todo está bien. Con un mercadito pequeño que le lleva y 2 bolsitas de agua, así no. Fírmese o no se firme ese tratado. Yo veo a Colombia igual. De aquí a 10 años, que no creo que alcance a llegar a ellos, mis hijos verán a Colombia igual, porque acá no hay respeto. Y eso es uno de los puntos claves que nadie lo ha hecho, ni lo han dicho, el respeto. Y acá no hay respeto. Ni de parte del gobierno, ni del otro lado. ¿Sí? El respeto entra por casa y la casa no está respetando. Entonces, como yo creo que mis hijos, mis nietos, vean a Colombia en 10 años, la vean igual, la irán a ver igual. Porque aquí no hay nadie quien de verdad trabaje para la paz. Todos trabajan a conveniencia de cada uno, a conveniencia de su bolsillo, a ver quién llena más ese bolsillo.